Los que acusan a Jesús le dicen que empieza a alborotar a la gente comenzando desde Galilea. Entonces Pilato, en el versículo 6 de San Lucas 23, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre, refiriéndose a Jesús, era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes, es decir, los religiosos del tiempo de Jesús, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y en el Salmo 2, el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y el evangelista San Lucas menciona lo que hemos leído y concluye con el versículo 12 diciendo, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Y el evangelista San Lucas utiliza un eufemismo, es decir, una palabra suave. Estaban enemistados, porque la palabra llana sería, eran enemigos. Y llegan a amistarse, a tener amistad, porque como príncipes, porque Pilato era considerado rey de Jerusalén y Herodes de Galilea. Sobre ellos estaba el emperador romano. Pero los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, hermanos, las razones de la risa de Dios o las acciones de Él. Se amotinan las gentes, piensan cosas vanas. Los reyes y los príncipes consultan unidos. ¿Y por qué se ríe Dios, hermanos? Porque el amotinamiento, porque los pensamientos vanos, porque la unidad falsa de los reyes y los príncipes salen contra quién es, contra Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Por eso Él se ríe contra Jehová y contra su ungido. Es, hermanos, de hacer énfasis en lo siguiente. En el tiempo del Salmo 2, antes y después de esos tiempos, en el contexto del pueblo judío, ungido es la palabra que tenemos en español. En hebreo era Mesías. Hebreo es Mesías, en español ungido, en griego Cristo, hebreo Mesías, español ungido. En el tiempo del rey David, del Salmo 2, un ungido era el sumo sacerdote, lo ungían para su oficio. Un ungido más eran los reyes. Entonces aquí el ungido es el rey David. Pero también, por eso el Salmo 2 es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque apunta hacia Jesús, hacia el ungido por antonomasia, hacia el ungido por excelencia, que a partir del Nuevo Testamento es el ungido con mayúscula. Y por eso Dios se ríe,
Porque ¿contra quién se amotinan? ¿Contra quién piensan cosas vanas? Y Dios lo califica como vana porque el amotinamiento es contra Él. Porque el amotinamiento es contra aquel que Él ha puesto como rey. Pero también proféticamente el Salmo 2 está señalando a Jesús. Por eso, hermanos, Dios se ríe. ¿O no dice las Escrituras, se burlarán de ellos? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Yo le comentaba a mi hija en el contexto de su dolencia. Gracias a Dios que ya ubicaron el origen y el tratamiento, con la ayuda de Dios y por su misericordia, mejorará. Pero yo le decía a mi hija, ¿te das cuenta cuán vulnerables somos, hermanos? Nuestra historia puede cambiar radicalmente de un momento a otro. Nuestro hermano Ángel casi quedó noqueado, ¿no, hermano Ángel? Totalmente noqueado. ¿Pero por qué está ahora aquí? Por la misericordia de Dios. Pero nosotros somos conscientes en medio de circunstancias de dificultad cuán vulnerables somos. Y nos entra el miedo. Y los salmistas le decían a Dios, tengo miedo. 56:3 de los Salmos. En el día que temo, así dice el salmista. ¿Y qué es eso? Miedo. Pero a diferencia del que no conoce la palabra, el que conoce la palabra añade, en el día que temo, yo en ti confío. Ese es el cristiano, atemorizado. ¿Por qué? Porque me voy a morir. La muerte es mía. Pero en medio de mis circunstancias le decimos a Dios, yo en ti confío. Ese es el cristiano, hermanos. Y yo le decía a mi hija, Priscila, cuán vulnerables somos. Eso es lo que debemos aprender. Y aprender que Dios es dueño de nuestra vida. Y como somos muy vulnerables, pero ahí nos estamos amotinando contra Dios. ¿A mí por qué me pasa esto? Si yo soy cristiano, el no cristiano peor. Empieza a maldecir y empieza a acudir a los brujos y empieza a leer su zodiaco, a ver si su zodiaco le dice algo respecto a su enfermedad. Y por eso Dios se ríe. Debemos decir, hermanos, para ir avanzando en nuestro tema, las razones de la ira de Dios. Hemos dicho en primer lugar por las acciones del hombre. En segundo lugar, es respuesta, la risa de Dios, es respuesta a las actitudes humanas. Ahora, amotinarse, unirse, pensar, etc., es apenas reflejo de lo que hay adentro. Y por eso en el segundo punto decimos que es respuesta a las actitudes humanas. Porque ¿qué es una actitud? Es una predisposición interna respecto a algo. Por eso cuando alguien busca trabajo, hay vacantes donde dicen con actitud de servicio. Porque aptitud es la capacidad para hacer las cosas, pero la actitud es la predisposición interna. Y eso no todos lo tenemos. Nosotros somos contrarios a Jesús en ese sentido. Jesús dijo en una ocasión, San Marcos 10:45, si no mal recuerdo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y nosotros qué queremos, hermanos? No muchas veces
podemos parafrasear, pero en sentido contrario a lo que dijo Jesús. Yo he venido para que me sirvan. ¿No es la tendencia del corazón? Pero hermanos, estamos en que la risa del Señor, la risa de Dios, es respuesta a las actitudes humanas. Y en el 2.3 del Salmo 2 vamos a ver la actitud, hermanos. Miren, el Salmo 3, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es eso, hermanos? Dios limita al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Respeten mis mandamientos, obedezcan mis preceptos. ¿Y qué hace el ser humano? No quiero. Eso es querer romper sus ligaduras. Que la ley seamos nosotros. Que el ser humano siempre ha querido ser autónomo. ¿Y qué es autónomo? Ser ley en sí mismo, aptos de sí mismo, nomos ley, de ahí viene la palabra autónomo. Y los papás en algún momento lo hemos sentido. Que llegan temprano, no llego. Que vean a estudiar, no quiero estudiar. Sé obediente, hijo. Sé obediente, hija. ¿De qué me sirve? No quiero. Eso es echar las ligaduras a un lado. Es lo que las gentes del tiempo del Salmo 2 y las gentes del tiempo de Jesús están diciendo. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. La gente en la actualidad sigue siendo rebelde, adoptando estas actitudes. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, como dice el mismo Salmo 2.3. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué hicieron de Jesús? Las actitudes humanas. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que nadie nos gobierne. Por eso, ¿sabes qué, papá? Por eso, ¿sabes qué, mamá? Ya me voy a ir con mi novio. Porque ya ustedes me traen como esclavo, como esclava. Y llegan con el novio. Salen de Guatemala y van a Guatemala, salvo que tengan un novio, un esposo temeroso de Dios. Los varones temerosos de Dios, los cristianos, todavía no tenemos alitas, pero si nuestra esposa es también cristiana, ya hay un contexto, hermanos, común del temor de Dios. Y si hay diferencias como matrimonios o inclusive desde el noviazgo, hay una plataforma donde estamos parados que es la palabra de Dios. Y siempre apelamos a la palabra de Dios. La respuesta de Dios, hemos visto actitudes humanas. Bajo el punto es respuesta a las actitudes humanas. Veamos un poco la respuesta de Dios en eso. 2.4. El que mora en los cielos, ¿qué hará, hermanos? No. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. Ahí es parte de la respuesta de Dios. El que mora en los cielos se reirá. ¿Qué es eso, hermanos? Soberanía de Dios. ¿Y qué es soberanía de Dios? Que Él controla todo. Supra arriba de Él, omnia todo. Soberanía de Dios, Él está sobre todo. Que tenemos algo que nos es adverso, Dios lo conoce. Confiemos en Dios. ¿Hay algo que te es positivo?
No digas, como dicen los existencialistas, yo tengo todo esto por el poder de mi brazo.